Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber a qué hora nos están escuchando. Disfrutad de las historias. Historia número 1. La última llamada del día llegó pasada la medianoche. Un hombre subió al taxi con movimientos bruscos, como si esperara ser seguido. Sus dedos tamborileaban contra el asiento, dejando marcas de humedad en la piel sintética. «Siga derecho», dijo con una voz que parecía cortada con navaja. «Luego a la izquierda, no hablamos más». El olor a cloro y sudor se mezclaba en el aire, impregnando los asientos. Cuando bajó en una calle sin alumbrado, pagó con billetes húmedos que se pegaban a mis dedos. «Guarde el cambio», desapareció entre las sombras antes de que pudiera agradecerle. Fue al encender la luz interior para contar el dinero que la vi. Una libreta de cuero negro, abandonada en el asiento trasero. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas. Mariana Vázquez, 14 de agosto. Colonia Doctores, esquina de Obrero Mundial y Niños Héroes. Luis González, 16 de agosto, Metro Valderas, salida norte. Nombres, fechas, lugares. Al principio pensé que eran direcciones de clientes hasta que encendí la radio. Continúa la búsqueda de Daniela Ríos, desaparecida hace 3 días después de salir de su trabajo en... El pelo de mi nuca se erizó. Había recogido a una chica en ese mismo lugar, a la misma hora, y ahí estaba su nombre, escrito con letra pulcra en la libreta. La libreta quemaba en mis manos. La guardé en la guantera con movimientos mecánicos, como si tocarla demasiado pudiera dejar mis huellas en algo que ya olía a peligro. Al día siguiente, el sol se reflejó en el parabrisas de un sedán negro estacionado frente a la gasolinera. No le di importancia hasta que lo vi de nuevo 2 horas después, frente al puesto de tacos donde siempre desayuno. Las ventanas polarizadas ocultaban al conductor, pero el modelo, un Nissan Altima último año, era inconfundible. En el espejo retrovisor, durante un viaje por Reforma, los faros de ese mismo auto me siguieron durante 6 cuadras antes de desaparecer en un cruce. Coincidencia, me dije mientras ajustaba el espejo con dedos que empezaban a sudar. La madrugada del jueves encontré mi buzón violentamente abierto. Entre los folletos de pizza y los recibos, una fotografía en blanco y negro mostraba mi taxi estacionado, conmigo dentro, tomada desde algún punto en la calle. Al dorso, una nota escrita con la misma letra angulosa de la libreta. «No es tu problema. Déjala donde la encontraste». El papel olía a cloro, como los billetes del pasajero. Como si alguien hubiera limpiado cada rastro de sí mismo, excepto el miedo. Las paredes de la comisaría estaban manchadas de un amarillo enfermizo bajo los fluorescentes. El agente tomó la libreta con dedos enguantados, hojeándola con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y una cautela profesional. «Haremos lo pertinente», dijo sin mirarme, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «No se acerque a su taxi hasta nuevo aviso». Salí con la piel erizada. La noche olía a lluvia ácida y gasolina. Mi taxi amaneció con las llantas destrozadas, cortes limpios que no parecían hechos con cuchillo, sino con algo más afilado, más deliberado. La aplicación de conductor mostraba «cuenta suspendida» en letras rojas cuando intenté iniciar sesión. Las llamadas comenzaron al tercer día. Número oculto parpadeaba en la pantalla. Al contestar, solo respiraciones lentas, calculadas, como si alguien midiera el tiempo entre mi pulso y mi miedo. Fue en el espejo retrovisor donde lo vi por primera vez. Un pasajero sentado en la sombra, hojeando la libreta con manos que no reflejaban la luz.
Sus páginas se movían aunque no había corriente de aire. Volteé. El asiento trasero estaba vacío, pero el olor a cloro persistía. Ahora reviso 2 veces antes de arrancar. 3 veces. A veces me bajo y abro la puerta trasera solo para asegurarme, porque desde aquel día, cada vez que alguien sube, siento el peso de una mirada que no viene del asiento de atrás, sino del espejo, y la libreta siempre parece estar más abierta que antes. Historia número 2. La lluvia fina empañaba el parabrisas cuando lo vi hacer la parada bajo un faro que parpadeaba intermitentemente. Su figura alta y delgada se recortaba contra la neón de una tienda cerrada, vestido completamente de negro, con un maletín de cuero gastado que brillaba bajo la luz amarillenta. «A la colonia Mirador», dijo al entrar. Su voz era suave pero cortante como vidrio roto. «Al fondo del callejón de la calle Madero. No importa que no tenga salida». El olor a tierra mojada y algo más metálico llenó el taxi cuando cerró la puerta. A pesar de la advertencia, acepté. La noche era larga y la renta no se pagaba sola. Conforme nos adentramos en la colonia, el silencio se hizo más denso. Las calles se vaciaron. Ni un alma, ni un gato, solo las sombras de los árboles moviéndose como dedos huesudos contra el asfalto. El callejón apareció de pronto, más estrecho de lo que recordaba en el mapa. Las paredes de las casas se inclinaban hacia adentro, como si intentaran tocarse arriba. El pasajero bajó sin un ruido, dejando un billete doblado en el asiento. «Espere, su cambio», intenté decir, pero ya se había perdido en la oscuridad. Di vuelta en U, las ruedas chirriando contra el pavimento húmedo, y entonces lo vi. Donde minutos antes había una salida, ahora solo había una pared lisa, gris, sin una sola marca, sin un solo rasguño. El GPS se apagó con un pitido agónico. El reloj del tablero, que juré marcaba la 1:17, ahora brillaba con números rojos. 3:33. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. 2 horas y media desaparecidas, y el billete que el pasajero dejó ahora era un pedazo de papel quemado con números ilegibles. El motor gruñó cuando apreté el acelerador, pero el taxi no se movió. La pared frente a mí no tenía salida, no tenía puertas, no tenía sentido. Bajé con las piernas temblorosas, la lluvia fría pegándose a mi rostro mientras examinaba la superficie lisa. Mis manos palparon el concreto, buscando algún hueco, alguna textura que probara que estaba soñando. Nada. Solo el eco de mi respiración entrecortada rebotando en el callejón. Volteé hacia atrás, hacia donde había dejado mi taxi, y ahí estaba, estacionado perfectamente, con los faros apagados y el motor encendido. Pero lo que me detuvo el corazón fue ver la figura al volante, yo o algo que llevaba mi cara, mi chamarra, mis manos sobre el volante, pero sus ojos, vacíos como espejos empañados. No parpadeó, no reaccionó cuando golpeé el vidrio, cuando grité hasta que mi voz se quebró. Los faros se encendieron de pronto, cegándome. 1 segundo, 2. Cuando la luz se apagó, el taxi había desaparecido y el callejón, el maldito callejón, ahora tenía salida. Las semanas siguientes fueron un infierno de noches en vela. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa versión de mí mismo, con la mirada vacía y las manos inmóviles sobre el volante. El reloj de mi taxi seguía deteniéndose todas las noches a las 3:33, incluso después de cambiarlo 2 veces. Regresé a la colonia Mirador en pleno día, con el sol alto y la calle llena de gente. Recorrí cada centímetro de la calle Madero, preguntando a vecinos y comerciantes.
un callejón sin salida. Por aquí no hay ninguno, me decían, mirándome como si estuviera loco. La pared donde había estado atrapado ahora era solo una barda vieja, desconchada, con grafitis de niños y anuncios de eventos pasados. No había rastro del pasajero, ni del maletín, ni de aquella noche, pero algo me seguía. En los reflejos de los escaparates, a veces veía un taxi idéntico al mío, estacionado a lo lejos. Cuando volteaba, nunca vi que había nada. Las cámaras de seguridad de mi auto capturaban sombras que se movían en el asiento trasero cuando iba solo, y cada madrugada, sin falta, el frío se instalaba en el taxi exactamente a las 3:33, como si alguien acabara de bajar de él. Ahora evito esa ruta, aunque el GPS la marque como el camino más rápido. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, escucho el sonido del motor de otro taxi arrancando y sé que en algún lugar, en alguna calle que no existe, mi otro yo sigue esperando, conduciendo, sin poder escapar. Última historia. No recuerdo exactamente cuándo comenzó, pero fue en una de esas madrugadas en que el sueño se arrastra como un peso muerto detrás de los ojos. El reloj del tablero marcaba las 3:07 am cuando la radio del taxi crepitó, rompiendo el silencio pesado del turno nocturno. Una voz femenina, clara pero sin emoción, dijo lo que ya se ha quedado grabado en mi cabeza como una sentencia. Unidad 17. Acude a recoger pasaje en calle Cedros, número 47. No hubo más detalles, ni nombre del cliente, ni referencia, solo la dirección. Asumí que era una solicitud más, una de tantas que se reciben a esa hora en la ciudad, cuando las calles están vacías y los faroles parpadean como si también lucharan por mantenerse despiertos. Conduje hasta calle Cedros, en una colonia vieja, apartada del bullicio. La casa 47 se alzaba como una ruina entre sombras más densas que la noche misma. Ventanas rotas, portón oxidado tirado al suelo, maleza que devoraba el jardín como si el tiempo se hubiese detenido solo ahí. Bajé un poco la música, miré el reloj, 3:14 am, esperé 5 minutos, tal vez 6. Nadie salió. Apunté el servicio como cancelado y me retiré. No le di más importancia. Hasta la noche siguiente, la misma voz a la misma hora. Unidad 17. Acude a recoger pasaje en calle Cedros, número 47. No hubo más detalles, ni nombre del cliente, ni referencia, solo la dirección. Asumí que era una solicitud más, una de tantas que se reciben a esa hora en la ciudad cuando las calles están vacías y los faroles parpadean como si también lucharan por mantenerse despiertos. Conduje hasta calle Cedros, en una colonia vieja, apartada del bullicio. La casa 47 se alzaba como una ruina entre sombras más densas que la noche misma. Ventanas rotas, portón oxidado tirado al suelo, maleza que devoraba el jardín como si el tiempo se hubiese detenido solo ahí. Bajé un poco la música, miré el reloj. 3:12 am. Esperé 5 minutos, tal vez 6. Nadie salió. Apunté el servicio como cancelado y me retiré. No le di más importancia. Hasta la noche siguiente, la misma voz, a la misma hora. Unidad 17. Acude a recoger pasaje en calle Cedros, número 47. No pude evitar fruncir el ceño. Pensé en algún error del sistema, pero aún así, fui y encontré exactamente lo mismo. El mismo abandono, la misma ausencia absoluta. Era como si ese pedazo de ciudad estuviera muerto. La tercera noche ya me incomodó. La cuarta me inquietó.
La quinta, simplemente me dolió la cabeza de tanto pensar en qué diablos estaba pasando. ¿Una broma? ¿Un código oculto? No lo sabía. Solo sé que cada madrugada, sin excepción, esa voz suave, segura, repetía su mensaje. Y aunque mi cuerpo pedía descanso, mis manos giraban el volante por inercia, como si algo en mí necesitara volver a esa dirección que no ofrecía nada, excepto preguntas. Para la sexta noche ya no podía dormir bien. Me despertaba antes de que la radio hablara y cuando lo hacía, mi corazón se aceleraba, como si supiera que había algo más allá del mensaje, algo que aún no entendía, algo que esperaba, algo que tal vez ya me había visto llegar desde antes y yo, como un reloj maldito, obedecía. La tensión en mis hombros ya era insoportable. La voz en la radio se había vuelto una presencia constante, como una sombra pegada a mi piel. Cada vez que escuchaba esa instrucción, no solo se despertaba mi incomodidad, sino una sensación de desesperación que no lograba identificar. Algo no estaba bien, pero nadie me creía, o al menos eso pensaba. Decidí ir a la central de taxis una tarde, cuando la ciudad todavía estaba despierta y yo, completamente agotado, intentaba entender qué estaba pasando. Quizás, pensaba, si hablaba con el operador, encontraría alguna explicación lógica, un error en el sistema, un fallo técnico, cualquier cosa que me diera una razón para calmar esa incomodidad creciente. Al llegar, la central parecía tan normal como siempre. Las luces fluorescentes brillaban frías y los radios emitían pequeños ruidos estáticos como de costumbre. Me acerqué al mostrador y le pregunté al operador sobre las instrucciones que había estado recibiendo. ¿La calle Cedros número 47? Dijo sin mirar, mientras ajustaba unos papeles en su escritorio. Eso no está en el sistema. No tenemos registros de esa dirección. Lo miré, confundido. Mi mente no podía procesar la respuesta. ¿Cómo era posible? Cada noche recibía esa misma llamada, la misma voz, la misma dirección. No podía ser un error. No quería pensar que me estaba volviendo loco, pero la realidad me estaba empujando hacia esa conclusión. Con el corazón acelerado, regresé a mi taxi. Me senté detrás del volante, esperando, mirando el radio como si pudiera encontrar alguna pista en su silencio. Tal vez había algún tipo de interferencia, algo que me hacía oír cosas que no eran reales. Pero cuando la madrugada llegó, la radio volvió a chisporrotear. La misma voz, tranquila, pero ahora con una extraña calma. Unidad 17. Tú sabes que no puedes dejarla esperando. Mi estómago se encogió. El nombre, mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién estaba detrás de eso? Algo comenzó a apoderarse de mí, una sensación de paranoia que no había experimentado jamás. Estaba atrapado en un ciclo que no podía comprender ni escapar. Era como si algo me estuviera observando, esperando que actuara de una manera específica. Decidí preguntar a otros choferes. Tal vez alguien más había oído lo mismo. Quizás no era el único. Me miraron extrañados, como si estuviera hablando en otro idioma. Ninguno de ellos tenía idea de lo que hablaba, hasta que, al final, uno se me acercó. Un veterano, con la mirada cansada y las huellas de la vida grabadas en su rostro, me susurró: ¿también tú las estás oyendo? El aire entre nosotros se volvió denso. No necesitaba decir más. El silencio lo dijo todo. Algo estaba mal, algo que ninguno de nosotros entendía, pero que parecía estar acechando en las sombras de la ciudad. El veterano me dio una mirada como si ya hubiera visto todo esto antes, como si él también hubiera sido víctima de esa llamada. Unos segundos después se alejó sin decir una palabra más, dejándome con la sensación de que había mucho más detrás de todo eso, cosas que no me atrevería a entender. Cuando me subí nuevamente al taxi y cerré la puerta,
El sonido de la radio ya no era un simple ruido de fondo, era una amenaza latente. Y mientras encendía el motor, me pregunté si estaría ya demasiado tarde para alejarme de esa dirección, si ya me había adentrado en algo de lo que no podría salir. La idea de regresar a la calle Cedros, 47, me consumía por dentro. Algo en mi mente me gritaba que debía hacerlo, que necesitaba enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo, que esta tormenta de incertidumbre no desaparecería hasta que pudiera ver por mí mismo qué había en ese lugar. Ya no podía seguir huyendo. El miedo a lo desconocido, a lo que no entendía, era más fuerte que el temor a lo que podría encontrar. Esa noche me armé de valor como nunca antes lo había hecho. Salí al turno como siempre, pero mi destino estaba marcado. No podía dejar que la radio me dijera que volviera. No podía seguir siendo su marioneta. No iba a esperar a que la voz me ordenara. Esta vez fui yo quien decidió dónde ir. Mi dirección estaba clara y mi objetivo era llegar a la calle Cedros antes de que la radio comenzara a emitir su maldita orden. Me dirigí hacia la zona, mi mente nublada por la mezcla de ansiedad y adrenalina. A medida que avanzaba, las calles se volvían más vacías, más oscuras. La ciudad, tan ruidosa y llena de vida durante el día, se transformaba en algo irreconocible en esas horas. Todo parecía más denso, más frío. Cuando llegué, el ambiente se sentía casi antinatural, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir allí. La casa estaba exactamente igual que antes, abandonada, desmoronada, con las ventanas rotas que daban una sensación de vacío eterno, el portón caído y la maleza invadiendo lo que alguna vez fue un jardín. A pesar de que había sido la primera vez que había estado allí, algo me decía que ya había estado antes, que ya había visto todo eso, pero no recordaba cuándo. Unos escalofríos recorrían mi espalda mientras estacionaba el taxi frente a la casa. Me quedé sentado dentro del vehículo por un momento, observando en la distancia, tratando de encontrar alguna razón lógica que me explicara por qué esta casa me parecía tan familiar. Pero nada tenía sentido. El reloj marcaba las 3:12 a.m., como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en este lugar. El aire estaba pesado y la oscuridad lo envolvía todo, desdibujando las fronteras entre lo real y lo imposible. Fue entonces cuando algo cambió. Una luz tenue se encendió en el segundo piso, justo en la ventana que estaba más cerca de mí. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión provocada por la niebla espesa que cubría el vecindario. Pero no, la luz era real, y detrás de ella apareció una figura. No se movía. No respiraba. Era tan inmóvil que parecía parte de la oscuridad misma. Miré fijamente, mis ojos luchando por reconocer la figura, pero algo en mi interior me decía que ya sabía quién era. Una mujer, pálida. Sus facciones eran delgadas y ajadas, como si su piel estuviera a punto de desmoronarse, como si su existencia estuviera más allá de la vida misma. Sus ojos no mostraban emoción, pero algo en su rostro, en su sonrisa, era demasiado familiar. Y esa sonrisa no era buena. Era la sonrisa de alguien que te conoce demasiado bien, de alguien que sabe más de ti de lo que tú mismo quieres saber. Un sudor frío recorrió mi frente. Intenté arrancar el motor, pero el taxi no respondió. La radio comenzó a emitir estática, como un murmuro distante que parecía crecer.
¿Vas a dejarme sola otra vez? Susurró la voz en mi cabeza, aunque no saliera de la radio. La misma pregunta que había estado repitiendo en mi mente desde el primer día. Era como si me hubiera estado esperando, como si todo lo que había hecho hasta ahora me hubiera conducido hasta allí. Finalmente logré encender el motor. El taxi rugió con fuerza y, casi sin darme cuenta, arranqué hacia atrás, alejándome de la casa, de la figura en la ventana. El tiempo parecía haberse estirado, el aire pesaba más, mi respiración era agitada, como si me hubiera quedado sin aliento. No miré hacia atrás. No quería ver si la figura todavía estaba allí. Algo en mí sabía que si lo hacía, no podría volver a la realidad. Mientras me alejaba, una sensación de claridad me golpeó con la misma fuerza con la que el miedo me había paralizado momentos antes. Esa llamada, esa orden, no era simplemente un servicio más. No era una instrucción, era una condena, una trampa. Y no solo era para mí, sino para todos aquellos que alguna vez hubieran recibido esa llamada. Ahora entendía por qué nadie me había contado sobre la calle Cedros, Nembla 47. Nadie podía hablar de eso. Nadie podía escapar. Desde esa noche, la radio suena cada madrugada. Y aunque lo intente, aunque apague todo, la voz siempre vuelve. Siempre me llama, aunque no tenga nada más que hacer que esperar. Y yo siempre regreso a esa misma hora. Siempre. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dejar un me gusta para más.